segundos porque nos está esperando y ha estado atento a la conversación, muy atento a la conversación, el intendente de la región metropolitana, el señor Felipe Guevara, está con nosotros ya para conversar. Intendente. Ahí está, intendente está en Los Valledor, tengo entendido. ¿Cómo está Julio César? Buenas tardes. Sí, casi. Sí, estamos aquí en Los Valledor, efectivamente, que es una experiencia bien interesante porque Los Valledor está en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que entró en cuarentena anoche y por lo tanto no debiera haber ninguna actividad, todo el mundo debiera estar en sus casas y sin embargo este terminal está funcionando a plena capacidad porque es una unidad estratégica, Julio César. Por eso se permite que funcione aún rodeado de barrios en cuarentena. Desde aquí, se abastece el 60% de las frutas y verduras de todo Chile. Aquí vienen a comprar los feriantes, aquí vienen a comprar la gente de La Vega, aquí vienen a comprar las verdurerías de barrio. Así es que es muy importante mantenerlo abierto y es lo que está ocurriendo aquí. Muchas gracias por el dato, el antecedente. Bueno, va a estar abierto Los Valledor, una zona estratégica. La gente tiene que cuidar, por supuesto, y tomar todas las precauciones que conlleva una cuarentena total para poder asistir a Los Valledor. Estamos hablando de la delincuencia, intendente, un tema complejo, difícil. Muchos vecinos preocupados, pero muchos vecinos de distintas comunas preocupadas por que la situación de violencia en plena pandemia. Incluso los vecinos nos hablan en Maipú, en Cerro Navia, en Pudahuel, en muchos sectores que no se respeta ni siquiera el toque de queda. ¿Cómo poder empezar a tomar carta en este asunto? Mire, Julio César, las cosas hay que verlas en su contexto y global. La gran mayoría de las personas de la región metropolitana respetan el toque de queda, usan mascarilla en los espacios públicos, en el transporte público, guardan la cuarentena cuando resultan positivos del PCR, el test ese que se está aplicando. Eso es la gran mayoría, para ser muy justo, y hay que agradecer ese esfuerzo que todos hacen. Sin embargo, dicho eso, hay algunas personas irresponsables que no respetan la cuarentena estando infectados, que no usan mascarilla, que salen a la hora del toque de queda. Hay algunos que incluso hacen fiestas a la hora del toque de queda, y lógicamente hay que fiscalizarlo y hay que condenarlo y hay que hacer los sumarios sanitarios correspondientes. Pero no quisiera dejar a la mayoría de la población como irresponsable, porque cuando uno recorre en las noches hay... Disculpe, Felipe, a lo mejor no me expresé bien. No es que no respeten el toque de queda los ciudadanos comunes y corrientes. Los que no están respetando el toque de queda son los delincuentes. Para allá llega mi pregunta. Por eso la gente está pidiendo, ¿no es cierto?, mayor seguridad. Incluso recién en un móvil en Maipú, en un barrio, estaban pidiendo lisa y llanamente militares porque en la noche andaban con mochilas robando, viendo las panderetas, qué casa estaba habitada, qué casa no estaba habitada. Entonces los vecinos están desesperados. El aumento de la delincuencia, intendente, es el tema. No están respetando el toque de queda los delincuentes. Bueno, efectivamente hubo hasta el día 15 de abril un aumento en un delito en particular, que es el robo con violencia, con intimidación. Hemos estado atacando ese delito en particular, coordinándonos con los alcaldes que están más afectados de ese delito. De hecho, hoy día tengo reunión con la alcaldesa de Maipú, que usted señala, para poner planes especiales, dado que tenemos las denuncias de los lugares y los horarios, de manera de poder hacer una cosa mucho más quirúrgica en aquellas comunas que han tenido un aumento un aumento de los delitos de robo con violencia hasta mediados del mes de abril, Julio César. ¿Qué comunas son, intendente? ¿Cuáles son las que ha aumentado el robo con violencia? Bueno, hay varias comunas, entre ellas Renca, Peñalolén, Puente Alto, Maipú, que usted señala. Son comunas que tuvieron, porque tuvieron un incremento de los delitos hasta el día 15 de abril, Julio César. Intendente, muchos alcaldes se quejan de que no hay contingente policial en sus comunas. Sí. Escuchábamos alcaldes decir el toque de queda existe para algunas comunas nomás porque aquí no anda nadie. Digamos, no anda nadie fiscalizando, no anda nadie haciendo rondas. ¿Qué le podríamos decir a estos alcaldes y a estas personas?
A ver, en primer lugar, es imposible sin la colaboración de la gente que estas medidas se materialicen. Nadie, ningún país del mundo tiene policía para poner en cada esquina, en cada manzana. Eso no existe en ninguna parte. Por lo tanto, el llamado primero, que entre todos, y ustedes lo han hecho muy bien a través del programa, Julio César, es que la gente se quede en su casa a la hora del toque de queda, que se quede en su casa en aquellas comunas que están en cuarentena. Eso es el primer servicio que nos podemos dar unos a otros en esta lucha contra el coronavirus. La cantidad de carabineros que hay hoy día trabajando son prácticamente la totalidad. Tenemos apenas en la región metropolitana, tenemos muy poquitos carabineros en cuarentena por coronavirus, muy poca licencia médica. Por lo tanto, el despliegue que está haciendo Carabineros y también la PDI, que no se ven y por eso es importante siempre decirlo, o no se distinguen del resto porque andan de civil, a eso me refiero, en sus vehículos. Ese despliegue se está haciendo, no hay un contingente de Carabineros, como quien dice, guardado, sino que está todo desplegado en la calle. Bueno, están desplegados. ¿Y cuál es el rol de las Fuerzas Armadas acá? En estado de emergencia, en este caso un estado de emergencia por razón de sanidad, de salubridad, las Fuerzas Armadas toman el control de cada una de las regiones. En el caso de la metropolitana es el Ejército quien, como jefe de la Defensa Nacional, toma el control, y entonces son los administradores de la región mientras dure el estado de excepción, y por lo tanto coordinan con las policías, por ejemplo en materia de delincuencia que usted me señala, Julio César, para que las policías hagan efectivamente el trabajo policial que les corresponde. Quiero decir además cosas que no aparecen, y quizás está bien que no aparezcan. Todos los días, todas las noches, tenemos personas detenidas, no solo por violar el toque de queda, sino que también por delitos, por asaltos. Anoche tuvimos más de 100 detenidos de personas que o estaban cometiendo delitos o estaban con órdenes de detención pendientes y fueron fiscalizadas, y entonces la información de Carabineros arroja que tiene una orden de detención. Más de 100 detenidos solo anoche, Julio César. Se ha generado mucha polémica, intendente, por la vuelta a clases, ¿no es cierto? Programada Sí. De a poco, en mayo. Primero, para empezar a conversar, primero, ¿usted está de acuerdo con que se hayan suspendido las clases o no? Yo estoy de acuerdo con que se hayan suspendido las clases, sí, esa fue la decisión de la autoridad. Yo soy parte de esa autoridad y por supuesto que entendiendo lo complejo que significa. Bueno, atendiendo a lo que dice, bueno, ahora hay que planificar un retorno a clases. Sí. ¿Qué se ha conversado de este retorno a clases? Sí. ¿Cómo será? Hay muchos papás viéndonos, muchas mamás, hay muchos niños también que han estado adolescentes, que han estado ya varias semanas. Recordemos que para ellos empezó esto antes, fueron los primeros en quedarse en la casa. Intendentes que están muy ilusionados, quizás algunos con ya ir retornando a clases. ¿Cuál es la conversación interna que hay en el gobierno? El mayor desafío, Julio César, es más que el cuándo, es el cómo. En la nueva realidad que nos va a tocar vivir después que pase este periodo de contagio y este pic, y primer pic y segundo pic, no sé qué cosa, el gran desafío es cómo vamos a volver a, no la normalidad, porque esa normalidad no va a volver, pero cómo vamos a llegar a esta nueva realidad desde todo punto de vista. Por ejemplo, el otro día conversábamos con usted el tema de la construcción. Bueno, las empresas constructoras ya tomaron la decisión de permitir el ingreso de sus trabajadores desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, justamente para que no se contagien en el transporte público. Si ese tipo de cambios vamos a tener que empezar a verlos en todos los ámbitos. Pensar que vamos a volver a tener cursos con 35 alumnos, con 40 alumnos, con hacinamiento, son cosas que yo estoy seguro van a cambiar. Hoy día tenemos una norma en educación, por ejemplo, que exige 1,1 metros cuadrados de sala por alumno. Eso seguramente va a cambiar. Bueno, ahí tenemos un titular del ministro de Educación que afirma que regreso a clases no será
porque es un extremo riesgo para los estudiantes. O sea que no será un extremo riesgo para los estudiantes. En ese contexto usted nos está dando una noticia. ¿Podrían los estudiantes tener un regreso a clases con horarios diferenciados? Yo creo que hay que abrirse todo a horarios diferenciados, a lo mejor unos en jornada de mañana, otros en jornada de tarde. Yo no estoy en esa toma de decisiones, está el ministro de Educación con el ministro de Salud, pero creo que tenemos que abrir la mente para que esa nueva realidad que nos va a tocar vivir a partir del término de este proceso de crisis, vamos a tener que abrirnos a todo ese tipo de cosas. Yo no me imagino volver a un transporte público con el hacinamiento que teníamos hace 5 meses atrás. Me imagino cosas como lo que ha hecho la Cámara Chilena de Construcción, ingresos diferidos de los trabajadores a las oficinas, a los supermercados. Y puede parecer un poco chocante, pero tenemos ejemplos, por ejemplo, los grandes centros comerciales, las grandes tiendas abren, el mall abre a las 9 de la mañana, pero las grandes tiendas abren a las 11 de la mañana y nadie se preocupa y nunca ha sido un tema. Entonces, ¿por qué digo yo no puede pasar lo mismo con los alumnos, con los trabajadores, con las oficinas? Hay que estar abiertos a esa nueva circunstancia, Julio César. O sea, podríamos decir que podríamos volver en mayo, ¿no es cierto?, con los estudiantes, en vez de entrar a las 8 de la mañana, 8 y media, que es horario habitual, que entren a las 10, 10 y media, por ejemplo, para que no se topen con la gente que está yendo a trabajar más temprano. ¿No es una locura hablar de eso? Por ejemplo, Julio César, y también uno podría abrirse a que unos alumnos, la mitad del colegio, vaya en una jornada más de mañana, que otra vaya en la jornada más de tarde. Con eso, lo que hace con eso, Julio César, es que duplica la capacidad de salas, porque tiene la mitad de los alumnos con la misma cantidad de salas. No sé, estoy pensando en voz alta, insisto que no soy yo el llamado a proyectar ni a proponer estas medidas, pero creo que hay que abrir la mente a una realidad muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Claro, se habla incluso, el otro día leí un artículo del MIT que decía que era probable que en el futuro tuviéramos cuarentena durante todo el año, durante un mes, y volvamos 2 meses a la normalidad, volvamos a la cuarentena. O sea, lo que yo estoy viendo en las revistas científicas y las publicaciones científicas son cosas de ese tipo, bastante poco tradicionales, por llamarlo así, bien innovadoras. Claro, porque no es lo mismo que hay colegios que tienen 22, 23 alumnos en la sala y otros que tienen 43, 44 en la sala. Entonces hay que ser innovador, creativo, y hay que tratar de despejar todo tipo, ¿no es cierto?, de probabilidades, ¿no es cierto?, de contagio con salas muy masivas. Así es. Lo quiero ¿Me permite tocarle otro tema, sí, Julio César? Sí, por favor. Que con usted discutimos hace como 3 semanas. ¿Ya? La poca fiscalización que había en las obras, en las construcciones, ¿se acuerda? Claro que sí. Es un poquito más. Bueno, a raíz de eso me junté con la Cámara Chilena de Construcción y hace 11, 12 días visitamos, inspeccionamos unas obras ahí en San Miguel, y a raíz de eso nos comprometimos a hacer un protocolo y poner un sello a las empresas constructoras que efectivamente cumplieran con todas las normas que estaban en ese protocolo. Cuando un edificio de departamento, por ejemplo, solamente 2 trabajadores por cada unidad de departamento para que tengan distancia, alcohol gel en todos los pisos, toma de temperatura a la entrada y a la salida, acceso diferido. Y quiero decirle que ayer partimos poniendo el sello en las construcciones, así que tomé el guante y estamos trabajando en lo que había comprometido con usted, Julio César. Bueno, se le agradece, intendente, pero quisiera llevarlo al tema de los centros comerciales, de los malls, porque ya se habla de algunos planes pilotos experimentales. El alcalde Lavín hablaba de reabrir un mall. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Se está barajando esto? ¿Cuándo va a ser? Yo escuché al alcalde Lavín, tengo la sospecha que se refería a la Pumanque, porque habló de un mall de su comuna que no tenía tiendas anclas. Y yo entiendo que el único que no tiene tienda ancla es la Pumanque, así que supongo que está pensando en eso. Él habló de empezar una marcha blanca solo con trabajadores, sin público,
Creo que todas esas iniciativas, si son bien ordenadas, para que no pase lo que pasó en Quilpué, que todo el mundo se aglomeró con un tremendo despropósito. Justamente estamos haciendo un llamado a la distancia social y finalmente abrimos un mall que lo que hace es congregar a la gente sin la distancia necesaria. Creo que ideas como la que está proponiendo el alcalde Lavín hay que ensayarlas, hay que evaluarlas, y si finalmente ese es el camino, bueno, avancemos por ese camino. Creo que no hay que cerrarse a nada, nadie tiene una bolita de cristal ni una varita mágica, hay que ir probando cosas. Creo que es mejor eso que no hacer nada y quedarse simplemente congelados. Pero estamos en condiciones, por ejemplo, de que se abran tiendas donde la gente se prueba ropa. Bueno, tendrán que ver de qué manera resuelven ese problema. Yo obviamente creo que compartir un vestidor no es en estos momentos sanitariamente lo más adecuado. No tengo respuestas para eso. Pero hay mucha gente que compra ropa por internet, que no se la prueba. O sea, creo que hay formas de resolver eso. Pero el fondo de mi posición es que creo que intentar cosas, probar cosas, es un camino adecuado para moverse de la situación en que estamos. Si nadie hace nada, si nadie prueba nada, si nadie ensaya nada, entonces vamos a seguir congelados como estamos hoy día. O sea, la Intendencia está llana a que hayan propuestas como para empezar a experimentar, ¿no es cierto?, alguna apertura de centros comerciales, con responsabilidad, lógicamente, con... Y no solamente propuestas, Julio César, también críticas, porque nadie tiene la verdad en este asunto. El otro día que tuvimos el tema de esto de los ciudadanos extranjeros en Quilicura, lo evaluábamos a primera hora y tuve una reunión a primera hora con el jefe de la defensa, con los jefes de las policías, con la ONEMI, con la Seremia de Salud. Nos encontramos frente a esto y la decisión que tomamos temprano en la mañana fue contactarnos con el servicio jesuita de inmigrantes, porque coincidimos en que ninguno de los que estábamos en la mesa tenía experiencia de cómo tratar con un grupo de inmigrantes que había que llevar a residencias sanitarias. No sabíamos cómo aproximarnos a esta nueva realidad, y lo que hicimos, por acuerdo de todos los que estábamos en la mesa, fue tomar la decisión de pedir ayuda. ¿A quién? A una organización como esa, el Servicio Jesuita de Migrantes, que saben de esa cuestión. Entonces, bienvenidas las críticas, si son de buena leche, bienvenidas las propuestas, bienvenidos los comentarios, porque aquí nadie tiene la verdad, cada realidad es distinta, así es que muy abierto a eso, Julio César. Y manejar la información también, Intendente, es importante el manejo de la información, porque partimos informando que eran 100 ciudadanos haitianos que vivían ahí, al poco rato eran 150, al poco rato, ¿no es cierto?, la Seremi dijo que eran 200, y después salió el ministro Mañalich al otro día en cadena nacional diciendo que eran 250, era como el chiste bombofica, pero al revés, ¿no es cierto? Todos los días se iba a sumar. Entonces, el manejo, en tener los catastros de la información, parece que hoy día se hacen en este escenario muy, pero muy, muy relevante. Efectivamente, Julio César, aquí las autoridades tenemos un dilema que usted lo comprenderá. Por una parte, la necesidad de información, porque la gente quiere información, y por otra parte, el constatar la realidad. En este caso, por ejemplo, no había un catastro ni en la municipalidad ni en ninguna parte de esas personas que vivían en el lugar. De hecho, todavía no sabemos exactamente cuántas personas vivían en el lugar. Sabemos que de los que conocemos, que son 208 si no me equivoco, hay todavía una treintena que debemos trasladar a la residencia sanitaria. Los otros ya han sido trasladados, pero hay gente que con seguridad tenemos la convicción de que no llegó, producto que estaban los militares ahí, estaban las policías, que no llegó a alojar. Y han pasado 2 o 3 días y estamos seguros que hay gente que vive o que vivía ahí y que todavía no llega a ese lugar. Entonces, ¿cuándo informa usted? ¿Cuándo no informa? Quizá lo mejor es decir, mire, la información que tenemos en estos momentos es tal, pero estas cosas son dinámicas, no hay ahí... Piensa que descubrimos que había 88
yo llamaría cubículos, porque no son viviendas, no son habitaciones, de 5 o 6 metros cuadrados, donde vivían seguramente 4 o 5 personas, compartiendo baños, sin ninguna norma sanitaria ni eléctrica. Realmente un abuso contra esa gente que seguramente son ignorantes de la legislación chilena, son pobres desde luego, son personas que viven en una situación de marginalidad. ¿Cómo abusar cobrándole 100 a 150 mil pesos a esos 88 grupos familiares en un espacio tremendamente reducido? Piensa que ese señor propietario del terreno se hace más o menos 15 millones de pesos al mes arrendando un terreno sin ninguna condición sanitaria, o sea, de un abuso gigantesco.